Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano en Cristo, Juan Tapia, del Ministerio Evangelístico Yirad Hassén. Es un agrado poder saludarles en el amor del Señor. Mi anhelo, mi deseo es poder compartir un momento de la palabra de Dios, entendiendo la importancia de ella para edificar nuestras vidas, para poder entender también mucho de lo que Dios nos habla, nos enseña por medio de su palabra, y cuán importante es poder entender el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la inspiración del Espíritu Santo, la cual dio a los apóstoles, a los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como a aquellos que siguieron a Cristo Jesús como discípulos desde el Nuevo Testamento en adelante, y a lo que en este tiempo nos encontramos nosotros hoy, llevando a cabo también esa gran responsabilidad, esa gran comisión de poder anunciar las gratas nuevas de salvación y poder hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera tomar un texto bíblico que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 14 y 15. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a orar al Señor, dando gracias al Señor por esta palabra, para que Él también por medio del Espíritu Santo pueda colocar las palabras necesarias en mis labios para poder exhortar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Gracias, bendito Dios, Jehová Dios del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Delante de tu presencia, Señor, tu palabra ha sido leída. Solamente soy, Señor, un hombre miserable, un hombre, Señor, sin cualidades, un hombre, Señor, sin mérito propio, entendiendo, Dios de la gloria, que todo cuanto pueda realizar y hacer y hablar es gracias, Señor, a tu misericordia y es para tu gloria. En esta hora tu palabra ha sido leída, Señor, y te ruego que tú seas colocando gracia y sabiduría en mis labios para poder exhortar este mensaje, Señor, de la forma más breve, pero también, Dios bendito, de la forma en que pueda hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues entendemos y sabemos de que la palabra evangelio, ¿qué es lo que nos dice la palabra evangelio? Es el anuncio de buenas noticias, el anuncio de lo que Dios ha impuesto, ha transmitido a través del tiempo, del reino de Dios, de poder anunciar las gratas nuevas de salvación, de poder transmitir el mensaje que Cristo dejó a los suyos en el escenario de esta tierra. Y sabemos, conforme la palabra de Dios nos enseña, de que Cristo vino a cumplir una función, una labor, que es rescatar lo perdido de este mundo, es rescatar aquello que se ha apartado de realizar o de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Entendemos de que así como hay inconversos, también hay personas que en algún momento dado sirvieron a Cristo, trabajaron en la obra de Dios, estuvieron en el hogar del Padre, pero en un momento X o en una situación determinada se apartaron del Evangelio, dejando el hogar del Padre, que el Padre tenía dispuesto para nosotros como hijos, y nos terminamos apartando en senderos que nos llevaron a caminos de angustia, de desesperación, de aflicciones. Conforme la palabra de Dios nos enseña, Dios quiere que todos los hombres, rebeldes y pecadores, podamos
acercarnos a Cristo, arrepentirnos de nuestra maldad, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra rebeldía, para poder acceder al perdón de nuestro Creador y poder un día poder estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para poder disfrutar de lo que Él ha ido a preparar para cada uno de nosotros, sabiendo que Cristo mismo nos dijo que Él iría a los cielos a preparar morada para los suyos. Entonces podemos ver por medio de la palabra del Señor que hay un llamado de nuestro Señor Jesucristo a cumplir con uno de los requisitos principales, que es el arrepentimiento. Arrepentimiento en que nos despojemos de lo que esta humanidad ha marcado en nuestras vidas, en el proceso en que hemos permanecido apartados de la voluntad de nuestro Señor, y que podamos reconocernos como pecadores delante de los ojos del Señor. Nadie en este mundo, absolutamente nadie, puede decir que es perfecto o que es bueno o que hace las cosas correctamente. Todos fallamos y cometemos errores, todos nos equivocamos, todos en algún momento de nuestras vidas hemos fallado, no solamente ante la presencia de nuestro Creador, sino que hemos fallado ante nuestras esposas, ante nuestros hijos, ante nuestra familia, nuestros padres. De una u otra manera hemos fallado y hemos pecado de forma más garrafales en algunos casos, en otras quizás no tanto, pero todos hemos fallado, por cuanto todos somos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de nuestro Señor. Y por cuanto este llamado que Dios nos hace de dar un paso a volvernos a Dios, de volver a poner nuestra mirada en el Señor y de poder entender y comprender lo que en la soberanía de Dios es la petición, la orden, el mandato de Dios: arrepentíos y convertíos al Señor. Arrepentirnos es el primer paso que debemos de dar. Arrepentirnos de nuestra maldad, arrepentirnos de los errores que hemos cometido, arrepentirnos del daño que hemos causado. Como hijos de Dios, le hemos causado daño a nuestro Padre Celestial. Hemos causado daño al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestras vidas, apartándonos del Evangelio, apartándonos de la verdad de la palabra, muchas veces dejándonos llevar y guiar por pensamientos humanos, por conceptos humanos, por ideologías humanas. Nos terminamos apartando de la verdad de la palabra de Dios. Terminamos dañando a nuestro Dios. Como hijos también en esta vida terrenal terminamos dañando a nuestros padres. Como padres muchas veces dañamos a nuestros hijos, y nuestros hijos muchas veces los errores que cometen son en pos de los errores que nosotros como padres hemos cometido. Por ello es tan importante de entender que no hay persona buena o perfecta en el escenario de esta tierra. Vamos de camino a la perfección. Dios en su amor y en su misericordia día a día nos va procesando para que podamos llegar un día delante de la presencia de Él y poder transformarnos en seres glorificados y perfectos. Pero mientras estemos pisando el escenario de esta tierra, seguimos siendo hombres que muchas veces están en rebeldía en contra de la voluntad y los propósitos de Dios. Nuestro Señor comenzó predicando su palabra y predicaba el arrepentimiento. Y podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento, un mandato de parte de Dios. Dios manda a todos los hombres. Cuando hablo de hombres, hablo de mujeres.
arrepentirse en todo lugar, a que nos arrepintamos, a que nos volvamos al Señor. Él está dejando claro que aquí Él es el Rey, es el Dios, es el Padre que está dando una orden. Si usted ve los reinos antiguamente expresados en la palabra de Dios, cuando un hombre era coronado rey o era soberano sobre la nación, y este hombre decretaba algo, decía algo, daba una orden, el pueblo, la nación completa obedecía aquella orden. De no hacerlo habían consecuencias. Y aquí nuestro Señor Jesucristo da una orden, dice la palabra del Señor, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ahora ordena, ahora está dando un mandamiento a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un llamado para nuestras vidas. Si bien es cierto, nos equivocamos, si bien es cierto, usted se ha podido equivocar quizás muchas veces. Yo me he equivocado muchas veces a lo largo de mi vida y quizás seguiré cometiendo errores en el proceso, pero no los mismos errores que cometí hace un mes atrás, hace un año atrás, hace 2 años atrás. Ya no más, por cuanto en el proceso que nosotros, en el momento en que tomamos la determinación de humillarnos ante la presencia de nuestro Señor y pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos verdaderamente de corazón ante la presencia de Dios, Dios comienza un proceso con nosotros de limpieza y de pureza para llevarnos a esa estatura de hombre perfecto el día en que Él venga por su iglesia. La importancia de aceptar este llamado que hace Dios, olvidando o pasando por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Por qué los tiempos de la ignorancia? Porque podemos ver por medio de la Escritura de que en Cristo Jesús nosotros tuvimos la revelación de todo lo que nuestro Dios iba a realizar y estaba realizando. Antiguamente había ignorancia con respecto a todas las cosas. Hoy nosotros tenemos la Escritura, la palabra de Dios para guiarnos en este sendero. Y por cuanto hoy nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, por ello es importante lo que Dios nos está diciendo por medio de la palabra. El libro de Lucas 13:3 dice así: antes sí, no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No porque muchas veces estemos dentro de una iglesia, no porque muchas veces nos congreguemos normalmente 1 o 2 veces por semana, eso no quiere decir de que tenemos la salvación ganada. El hacer la voluntad de Dios va mucho más allá de congregarnos en una casa de oración. Es no solamente el arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, debemos limpiar nuestra vida en todos los aspectos. Rencor, orgullo, altanería, soberbia, el creernos sabios en nuestra propia opinión, creer que nosotros tenemos la verdad absoluta. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Y el único Dios justo y juez justo y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Y un día Él hará juicio justo a nuestras vidas. Y daremos cuenta por cada palabra, por cada acción, por cada cosa que realicemos en el escenario de esta tierra. Daremos palabra, daremos cuenta ante los ojos de Dios. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados? Una de las cosas principales que por medio del pecado es una de las causales más importantes del por qué tantos problemas en medio de nuestras vidas. A veces muchos creen y piensan que porque no tienen problema o no viven situaciones difíciles, creen que están perfectos ante los ojos de Dios y se engañan a sí mismos. Porque podemos ver por medio de la palabra de Dios que eso no significa estar bien.
La Escritura dice que viviremos momentos de aflicciones en el escenario de esta tierra, pero que con Cristo somos más que vencedores para poder sobrellevar y pasar cualquier dificultad y cualquier problema que podamos vivir en el escenario de esta tierra. Cuando examinamos los evangelios encontramos que nuestro Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias hacia el pecado, tanto a su origen como a sus consecuencias. Porque cada acción que nosotros realicemos en el escenario de esta tierra, sea buena o sea mala, tendrá una consecuencia. El pecado de David trajo consecuencias, si bien es cierto, trajo el perdón de Dios para su vida, pero trajo consecuencias. La espada jamás se apartó de la casa de David. Podemos ver que Salomón, ni por la mayor cantidad de sabiduría que pudo obtener, que la palabra enseña, dice que no hubo otro hombre más sabio antes que él, ni lo habrá después de él, aún así terminó fallando ante la presencia del Señor. No nos podemos nosotros considerar perfectos en el escenario de esta tierra. No podemos creer nosotros que todo lo que hacemos o todo cuanto hacemos estamos obrando de buena manera, porque si hay la más mínima rencilla en tu corazón, si hay el más mínimo odio en tu corazón, si hay orgullo, soberbia en tu corazón, estás fallando ante la presencia de Dios y no estás cumpliendo con la palabra de Dios. Muchas veces catalogamos los pecados poniéndolos en situaciones de escalones. Y si bien es cierto, hay pecados que son más graves ante la vista moral, ante la vista de las personas, tienen mayor gravedad que otros. Es importante entender que la soberbia, el orgullo, la altanería, el rencor, también son pecados ante los ojos de nuestro Creador. El pecado es una declaración de guerra contra el soberano. Lo podemos ver en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que le dijo la serpiente a Eva estando en el huerto del Edén? De que si desobedecían al mandato que Dios había entregado, de que no comerían del fruto que Dios les había privado, pero la serpiente astutamente les hace ver y creer de que al comer de ese fruto ellos serían como Dios, conocedores del bien y del mal, pero que serían como Dios. Lamentablemente la finalidad del pecado, la finalidad y la naturaleza del ser humano ir en rebelión en contra de Dios constantemente, creyendo que nosotros podemos ver como Dios o podemos juzgar como Dios o podemos tener los mismos pasos que tiene Dios, y eso no es así. Es una realidad muy apartada de lo que verdaderamente es la soberanía de nuestro Creador. Por años caminamos en este mundo creyendo que tenemos la verdad en nuestras manos. Y qué triste es darnos cuenta que muchas veces estamos muy lejos de la realidad. Porque Dios nos manda a nosotros a hacer juicio moral sin un justo juicio. Y para tener un justo juicio, primeramente Dios tiene que morar en nuestras vidas. Porque no podemos mirar la paja del ojo ajeno sin sacar la viga que llevamos nosotros. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. El pecado fue una clara declaración de guerra contra nuestro Creador. La criatura se levanta contra el Creador. Lamentablemente es una realidad. Constantemente vivimos creyendo, pensando que nuestro criterio o nuestra inteligencia son mayores que la de nuestro Dios. Que nuestra forma de observar y de juzgar y condenar y calificar las cosas es la correcta. Y la palabra de Dios no es lo que nos enseña. El libro de Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El pecado, queridos hermanos, nos termina enemistando con nuestro Señor. Y ese es el cuidado que debemos de tener, porque estar en enemistad contra Dios es muy peligroso, es un riesgo muy grande por cuanto nuestra salvación está en juego. Hay muchas personas que rechazan el Evangelio, que rechazan a nuestro Señor, y aún muchos de ellos siendo conocedores de la Santa Escritura. Pero la rebeldía ha entrado a sus vidas de tal manera que no son capaces de aceptarse y reconocerse como pecadores ante los ojos de Dios, sino que nos terminamos poniendo en una posición de ser mejores que los demás. Y eso no es así. No somos mejores que los demás. Y aún así, cuanto más Dios nos diera, más humilde debemos de ser. Muchas veces podemos tener una actitud de decir, no, es que yo no voy a la iglesia, o no me gusta el Evangelio, es que no me gusta esto, es que no me gusta esto otro, es que nunca nos va a gustar. Cuando hay algo que nos contrapone, cuando hay algo que nos pone cara a cara con el pecado y con la realidad de nuestras vidas. Y cuando decimos muchas veces no me gusta el fútbol, no me gusta la música, es simplemente un gusto. Pero cuando ya un esposo o una esposa dice, no me gusta estar con mi esposo, no me gusta estar con mi esposa, ahí hay un peligro. Porque eso da a entender que ya no hay amor de por medio. Y el que digamos no quiero estar con Dios, no me gusta estar con Dios, no me gusta ir a la iglesia, es porque verdaderamente estamos apartados de Dios. Y el pecado se ha enseñoreado de nuestras vidas. Cuando no reconocemos que el mantenernos alejados de la iglesia, mantenernos alejados de Dios, no arrepentirnos de nuestra maldad, no reconocer nuestro pecado, es un riesgo tremendo porque no nos estamos dando cuenta de que vamos directo al abismo, directo al infierno. Son dos caminos simplemente. Y aunque nos cuesta, sí es difícil caminar en este sendero angosto. Es difícil cumplir con lo que Dios nos pide que cumplamos. Somos carne, somos hombres, somos seres humanos. Nuestra vida, nuestra naturaleza está de continuo a la maldad y al pecado. Es una realidad. Hay una lucha. Y Pablo lo decía, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Hay una lucha espiritual constante y la carne siempre va a tratar de luchar en contra del espíritu. La carne siempre se va a querer imponer a las cosas de Dios. Cuando quieras leer la palabra, la carne le va a dar sueño, aburrimiento. Cuando quieras ir a la iglesia, te va a poner una infinidad de situaciones que te van a pasar en el momento. Cuando quieras ir a la oración, es que te van a molestar por un lado y por otro. Siempre van a haber problemas o van a haber situaciones que se van a tratar de interponer para que tú puedas tener una búsqueda con Dios. Y es lo importante de poder entender y comprender de que si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no luchamos, estamos propensos a que Dios nos diga, como dice en el libro de Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y qué triste, hermano amado, que tengamos que oír esas palabras de parte de nuestro Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Y Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nuestras vidas. La mayor parte de la gente
acusa a Dios o termina condenando a Dios o termina culpando a Dios de que las situaciones de vida que vive en el escenario de esta tierra es por culpa de Dios, es que Dios es malo, es que Dios no me ha ayudado, es que no, hermano amado, no, las cosas no funcionan de esa manera. Nosotros somos presos de nuestras propias decisiones, de nuestras propias acciones. Cada decisión que nosotros hemos tomado en nuestra vida trae una consecuencia, lo decíamos al principio. No hay ninguna acción de las que podamos realizar en el escenario de esta tierra, en las cuales no podamos decir que va a tener una consecuencia. La va a tener, sea para bien o sea para mal. Vamos a tener consecuencias con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Si no es en el escenario de esta tierra, será en el día del juicio cuando Cristo venga por su iglesia. Pero van a haber consecuencias. El libro de Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hebreo 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muchos creen que cuando pecan o cuando viven una vida inmoral, creen que aún así Dios sigue ahí para ellos. No, porque Dios aparta su mirada del pecado. Si bien es cierto, Dios nos ama, Dios nos llama al arrepentimiento, Dios quiere que seamos salvos, Dios nos llama a la salvación. Pero a Él no le agrada el pecado que practicamos. A Él no le agrada nuestra altanería, no le agrada nuestra soberbia, no le agrada nuestra inmoralidad, no le agrada la impureza de nuestros ojos, no le agrada la impureza de nuestra mente, no le agrada la impureza de nuestro corazón. Nos ama, quiere que accedamos al arrepentimiento para que Él pueda perdonarnos y restaurar nuestras vidas. Pero Dios es santo, es santo, es santo. Y es importante entender que por más que Dios nos ame, si hay pecado en nuestras vidas, Él no está al lado nuestro. Él espera, como un padre que espera que su hijo reconozca su falta, su error y se vuelva así. Nuestro Dios, nuestro Creador, espera a que nosotros reconozcamos nuestra falta y podamos volvernos a Él. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El pecado es una barrera, amado hermano, entre Dios y nosotros. Y debemos entenderlo. Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuántos muchas veces dentro de las casas de oraciones creen que aún haciendo lo malo, aún cometiendo errores, sus oraciones son oídas en los cielos? No, las cosas no son así. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios relata y dice de que por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia y la maldad del pueblo, por la idolatría, la obstinación del pueblo de ir continuamente en contra de la voluntad de Dios, el cielo se había convertido como un cielo de bronce donde las oraciones no traspasaban los cielos para llegar ante la presencia de nuestro Creador. Y nuestras oraciones serán estorbadas mientras nosotros no tengamos una vida íntegra, una vida como Dios quiere que la vivamos delante de su presencia. El pecador será excluido del reino de Dios si antes no es perdonado y limpiado. Debemos ser perdonados y debemos ser limpiados, y para ello tiene que haber un arrepentimiento genuino en medio de nuestras vidas, por cuanto el libro de Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
No habrá nada, nada inmundo, nada impuro, nada corrupto que entre a los cielos. Nada, a menos que haya sido limpiada por la sangre del Cordero, a menos que hayamos sido restaurados por la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, para que podamos permanecer inscritos en el libro de la vida. Es la importancia, hermano amado. La palabra del Señor en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios nos llama al arrepentimiento. Hermano, lo vuelvo a repetir, nadie es perfecto. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Pero todos los días Dios nos da la oportunidad de santificarnos una vez, otra vez y otra vez un poco más. Cada mañana, cada amanecer, es un nuevo acto de misericordia de parte de Dios para con nosotros. Cada aliento de nuestra vida es un nuevo acto de misericordia de nuestro amado para que podamos volvernos a Él y para que podamos hacer lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, dejar de ser nosotros, sino que morir a nosotros para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas y podamos acceder a la salvación, podamos acceder al perdón. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar. Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, dejar la maldad y comenzar a hacer lo correcto, dejar la soberbia y ser humildes, dejar la vanagloria, la altanería, el orgullo y poder permitir que Cristo viva en nuestras vidas, viva en nuestros corazones. El libro de Colosenses capítulo 1, 13 y 14 dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en el madero por ti y por mi vida. En nosotros está la decisión de permitir que esa sangre nos limpie de toda impureza, de toda maldad, de todo pecado. El verdadero arrepentimiento abarca el intelecto, las emociones y la voluntad, en donde debemos entregarlas por completo a la soberanía de nuestro Dios, para que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Podamos renunciar a esta carne, al ego, al que nos sobe en el lomo constantemente, hermano amado. No podemos vivir un evangelio donde queramos escuchar lo que a nosotros nos acomoda. No, porque la palabra de Dios no es esa. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo. La palabra de Dios es para que llegue hasta lo más profundo de nuestros tuétanos y nos comience a estremecer para que nos pueda llevar al arrepentimiento genuino. No podemos creer o pensar de que el evangelio se trata de que simplemente endulcen mi oído con palabras lindas, con lo que a mí me agrade, con lo que a mí me guste. No, el evangelio no se trata de eso. Sí debemos saber y entender de que Dios nos ha llamado a ser misericordiosos, a ser bondadosos, a tener amor por nuestro prójimo. Pero el amor está en decirle, arrepiéntete y conviértete al Señor. Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de la inmundicia que hay en tu vida y vuélvete al Señor.
Ese es el llamado que nos hace nuestro Creador. Quien nos limpia, quien nos purifica, quien nos transforma, quien nos renueva, quien nos vuelve a dar forma, se llama Jesús de Nazaret. No es el pastor, no son los miembros de la iglesia, no son los diáconos, no es tu familia, no es tu esposa, no es tu esposo. Es Jesús de Nazaret el que te vuelve a restaurar y el que te vuelve a dar honra. Después de haber estado destruido, apartado, quizás desechado por los demás. Pero Cristo Jesús no desecha a nadie en que vuelve a Él con arrepentimiento real y verdadero. Dios no rechaza. El libro de Lucas 18:13 dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Nuestra alma debe clamar ante la presencia del Señor para que Dios pueda acudir a favor de nuestras vidas. El libro de Romanos capítulo 18:9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres, si confesares con tu boca, si lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Es la actitud nuestra. El mandato, la orden, el mandamiento, la enseñanza, del punto de vista en que lo quieras poner, ya está dado. Es la actitud nuestra, es la decisión nuestra. Dios nos da esa oportunidad de tomar la decisión de renunciar a este mundo para poder entregarnos completamente a Él. Se requiere un cambio en nuestra manera de vivir. Es verdad, es difícil. Se requiere un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de sentir. Se entiende que debe haber un cambio en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos habla y con un ejemplo tan histórico, con una parábola tan histórica, pero tan llena de amor y de misericordia, tan llena de bondad, tan llena de Dios mismo, en esta parábola que nos entregó nuestro Señor, que se encuentra ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, del verso 11 en adelante, donde nuestro Señor Jesucristo entrega la parábola del hijo pródigo. Un hijo que se fue totalmente en rebelión en contra de la enseñanza, las costumbres, las reglas, las normas que habían en la casa de su padre. A tal punto que este varón no respetaba a su padre en ningún aspecto porque pidió su herencia, estando su padre en vida. Y para que este hijo pidiese la herencia de su padre, es porque para este hijo ya su padre estaba muerto. Este hijo toma esa herencia y se va al mundo, se va a los placeres de este mundo, a derrochar en los placeres del mundo todo lo que había recibido de parte de su padre. Y después de haber derrochado todo, después de haber malgastado todo, después de haber estado en las peores situaciones quizás de vida, cuando llega a tocar fondo, y normalmente nosotros los seres humanos tenemos que llegar a tocar fondo para poder entender, cuando Dios nos habla de tantas maneras, con amor, con misericordia, pero tenemos que llegar a tocar fondo para poder entender. Este hombre llegó a darle alimento a los cerdos y anhelaba comer de lo que los cerdos comían. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que llegar a esas instancias? A denigrar nuestras vidas a tal punto para que podamos entender y comprender y decir, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo.
Así, a esos extremos tenemos que llegar muchas veces, a que nuestra vida toque fondo, que nuestra vida llegue hasta lo más profundo, donde Satanás ha hecho y ha deshecho con nosotros, nos ha zarandeado como ha querido. A esos puntos tenemos que llegar para poder entender y comprender que en ningún lugar se está mejor que en la casa de tu Padre. Que quizás con normas, con reglas, con cosas que no te gustan, pero que son las que te llevan a vivir una vida plena con Dios y a obtener la oportunidad de la salvación y vida eterna, apartándonos de la inmundicia de este mundo. Quizás en este relato, en esta parábola, quizás Dios estaba contando una historia real o simplemente estaba tipificando lo que significa su amor inmensurable, su amor tremendo que Él tiene por cada uno de nosotros. Que a pesar de que hayamos malgastado todo en este mundo, que a pesar que hayamos llevado nuestras vidas a la miseria más grande de este mundo, que a pesar a muchos quizás les pesará y les molestará el día en que tú llegues de nuevo delante de la presencia de tu Padre, porque a muchos quizás les molestará, a muchos quizás no les gustará, otros dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó con el hijo de este varón, el mayor, que le molestó enormemente cuando vio que su padre había hecho fiesta, cuando había vuelto su hermano? Pero el amor de un padre es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, el amor de una madre. Cuánto más el amor de nuestro Dios y Creador, cuánto más el amor de nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por ti y por mí. Cuánto más. Lo mandó a vestir, lo mandó a lavar, lo mandó a perfumarlo con los mejores perfumes, a ponerle los mejores anillos, la mejor vestimenta. Por cuanto el hijo que se había perdido, hoy ha vuelto y está vivo. Es el llamado que nuestro Señor Jesucristo hace en esta tarde para tu vida. Él te está esperando para darte una nueva vestimenta, para poner anillos en tu dedo y para hacer fiesta por cuanto estabas perdido. Pero hoy has vuelto y estás vivo. Y dice la palabra del Señor que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Te invito a abrazarte de esta promesa de parte del Señor. Te invito a tomarte de esto de parte del Señor. No desoigas el llamado de nuestro Creador, porque Él está con los brazos abiertos, mirando desde el balcón, si vienes en camino, porque Él va a salir a tu encuentro. Él saldrá a tu encuentro, no tengas la menor duda, pero el paso lo tienes que dar tú. El paso tienes que darlo tú. Dios te bendiga en esta tarde. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga esta palabra. Espero haya sido de bendición para tu vida y que podamos día a día seguir gozándonos en la presencia de nuestro Señor. Te hago la invitación. Nosotros estamos ubicados aquí en Mario García Velázquez 151, en Población Irene Diver, Ciudad de la Unión. No seremos una gran congregación, pero se habla la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios. No seremos los mejores, pero estamos al servicio de nuestro Señor. Y Él es el que trabaja en nuestras vidas y toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Él. Dios te bendiga enormemente. Un abrazo, muchas bendiciones, firmes y adelante.